Doctor, pasemos, pues no hubiéramos imaginado hace un mes que ya hoy estamos en el mayor número de ocupación, 545 pacientes en UCI. La pregunta que le hago es, ¿de dónde han salido tantas UCI? Porque hasta hace un mes usted me decía que juntándolas del sector privado no llegaban a 500. Sí, don Ignacio. Ya hablando de un tema muy serio, nosotros como institución, en conjunto con todos los directores del país y con los intensivistas, habíamos definido un número máximo de camas de cuidados intensivos. Para una atención óptima de los pacientes. Y ese número no ha variado, son 359 camas de cuidados intensivos. Recordemos que cada cama de cuidados intensivos requiere, sobre todo las camas críticas, tener una atención directa por un intensivista, equipo especializado, una relación de enfermera uno a uno, uno a uno quiere decir que cada paciente tiene que estar con una enfermera, los terapistas respiratorios, el equipamiento. Ha sido tal la cantidad de pacientes que han llegado a los hospitales y que requieren atención de cuidados intensivos que los diferentes hospitales lo que han hecho es ampliar y tomar espacios que se utilizaban para otras enfermedades y utilizarlos en pacientes COVID. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo del Hospital de Cartago. En el Hospital de Cartago me decía la doctora Crisia Díaz, a quien le agradezco muchísimo a ella y a su equipo de trabajo todo lo que han realizado durante esta pandemia. El hospital está dividido en dos, en hombres y en mujeres. Y ellos han utilizado salones de medicina interna para ampliar la capacidad de pacientes COVID, de cuidados intensivos moderados y severos, y también de salón. Pero eso ha implicado que entonces los pacientes de medicina interna los han tenido que colocar en áreas de cirugía se ha cortado, y así en diferentes servicios. Por ejemplo, y esto está pasando en prácticamente todos los hospitales, personal de anestesia, anestesiólogos, ahora están dedicándose a atender pacientes COVID. Inclusive cirujanos en algunos lugares están ayudando en el manejo de pacientes COVID. Esto lo que genera es que después de 359 pacientes, hay una atención subóptima. Es una atención donde el personal está recargado, donde el personal, en lugar de ver un terapista respiratorio, por ejemplo, 20 camas, me decía el doctor Douglas Montero del Hospital México, tienen que valorar a veces hasta 40 pacientes en el mismo día. Y todo eso genera una disminución en la calidad de la atención. Y eso indudablemente se ve reflejado en aumento de la mortalidad. Ya llegamos a un límite, inclusive con estas ampliaciones que son ampliaciones extraordinarias que tenemos que recalcarlo, y ahí yo lo quiero recalcar, no es lo ideal, porque es como llevar un carro a 220 kilómetros por hora y mantener el motor a ese nivel va a hacer que el motor se queme en algún momento. Y ya llegamos al punto en que el recurso humano, y hablo de todo tipo de recurso humano, enfermeras, enfermeros, terapistas respiratorios, intensivistas, neumólogos, cirujanos, anestesiólogos, ya llegó a un límite en el que no podemos ampliar esa capacidad. Y es muy desafortunado porque si los casos siguen llegando, podríamos llegar al momento en que no tengamos en dónde acostar a esos pacientes. No solamente tenemos el seriosísimo y gravísimo problema de no contar con todos los equipos necesarios, sino que, como usted menciona, si un internista, si un médico tenía que atender 20 pacientes, ahora tiene que atender 40. Paralelamente a la falta de equipo que pone en peligro muchas vidas de personas que necesiten entrar a una UCI, obviamente también, doctor Ruiz, ha aumentado notoriamente el ya de por sí gravísimo estado de muchos médicos, de muchas enfermeras, de muchas personas del sector salud, que algunos tenían que trabajar 48 horas seguidas o más, y estamos hablando de hace un mes y medio en una situación no tan grave como la presente. Sí, don Ignacio. Yo conozco casos, por ejemplo, de emergenciólogos que están yendo a la casa, si acaso 2 veces por semana en las noches a dormir porque están haciendo doble turno o doble guardia. Conozco gente del equipo de traslados Prime
El doctor Marco Vargas a veces me llama y me dice, estoy de guardia lunes, miércoles, viernes y domingo porque él está a cargo de eso y no encuentran otras personas que realicen esas funciones. Y igual con el personal de enfermería. Hay personal de enfermería que sale a las 6 de la mañana, pero algunas veces son tanto los pacientes o otras personas se han incapacitado o no han podido llegar al turno que el personal tiene que continuar para no dejar a los pacientes sin atención. Terapistas respiratorios, está pasando lo mismo. Con médicos generales también, don Ignacio. La doctora Joyce del Hospital de Pérez Celedón me contaba que a ellos les ha costado llenar plazas de médicos generales porque no hay elegibles. Hemos tratado de ampliar inclusive con hospitales de campaña. Hay hospitales de campaña en Heredia, en Alajuela, en el Hospital San Juan de Dios. Pero estos hospitales de campaña lo que tienen son insumos básicos, por ejemplo, camillas, algunos tienen ventiladores, otros tienen algunos monitores, y ahí lo que hacemos es que tratamos de ubicar pacientes no COVID para poder ampliar el espacio en el servicio de emergencias. También, don Ignacio, hemos tenido pacientes pendientes de traslado para recibir atención especializada en hospitales de la gran área metropolitana, o inclusive pacientes del hospital de la gran área metropolitana que no han podido ser trasladados a hospitales nacionales por falta de cupo. Y eso indudablemente se va a ver reflejado en algún momento en la mortalidad de los pacientes. Ya En se los está servicios de viendo, emergencia. doctor. Ya se está Sí, viendo. sí. Tuvimos un día terrible, desgarrador, de 48 fallecimientos en 24 horas. Que a mí, don Ignacio, me ha preocupado mucho esos números porque no esperábamos una mortalidad tan alta tan pronto. Y eso quiere decir que podría ser que haya más gente enferma en la comunidad. Y eso es muy grave, porque, por ejemplo, don Ignacio, hoy tuvimos pendientes de traslados 22 personas en la mañana. Había 22 personas en todo el país, 4 leves, 9 severos, 9 críticos que estaban pendientes de tener una cama en hospitales de la gran área metropolitana. Hemos llegado inclusive a tener hasta 50 pacientes pendientes de traslado. Se tratan de ubicar desde que amanecemos hasta el día siguiente, se están ubicando esos pacientes, pero sí hemos identificado que algunas veces las camas que se liberan es por pacientes que fallecen. Y eso es muy doloroso, porque inmediatamente el personal de aseo limpia la cama, se encarga de realizar todos los procesos de desinfección, y ya la cama la está esperando, alguien está esperando esa cama y se llena inmediatamente. Eso no permite que el personal tenga ni siquiera un respiro. El personal está muy comprometido, pero es muy doloroso ver este tipo de situaciones. Doctor Ruiz, salubristas, demógrafos y virólogos con los que hemos conversado en los últimos días, es difícil hacer proyecciones, pero coinciden en que esta situación crítica, antes de que se dé el efecto de meseta, es decir, que haya una estabilización que podría ser con 2.000 casos al día, que igual sería muy grave, o ya el descenso de la curva de la pandemia, por lo menos vamos a tener 2 o 3 semanas muy graves por delante. Sí, don Ignacio. De hecho, gracias a las medidas que se han tomado, y me refiero a la restricción vehicular, en la mañana, perdón, la del día y también la de la noche, los aforos, las medidas de protección que sigue la población, porque yo sí he visto que hay gente que está cumpliendo con las medidas de protección, el uso de mascarillas, el mantener el distanciamiento, ahorita el cierre de las escuelas. Se ha logrado ver, don Ignacio, que por lo menos esto no continuó creciendo exponencialmente, que eso nos preocupaba muchísimo. Pero ahorita lo que tenemos es cierta, yo no sé si llamarlo meseta, pero por lo menos los casos no han aumentado por encima de 3.000 todos los días. Pero todavía en los hospitales no hemos visto esa disminución de pacientes. Todo lo contrario, se mantiene entre 1.300 pacientes, 1.350, a veces hay 20 pacientes menos. Hay días en que fallecen muchos pacientes, hay días que fallecen 30, otros días que han fallecido 38 pacientes, y eso le preocupa a uno muchísimo. También, don Ignacio, algo que nos preocupa muchísimo es cómo se está enfermando más gente joven. Hoy, don Ignacio, y es la primera vez que yo veo eso durante la pandemia, el promedio de edad de los pacientes internados en el SEACO, que tiene 88 camas, es de 47 años. El paciente más joven tiene 20 y el de mayor edad 90, pero en promedio tienen 47 años. Y esos son adultos jóvenes.
Y eso es muy grave, porque son personas que están en una edad productiva, con familia, y que aún así se están enfermando para terminar con una gravedad como para terminar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, no tenemos vienen 3 semanas o 4 semanas muy complicadas, pero aún después de haber pasado esas semanas, tenemos que cuidarnos muchísimo para que no nos pase lo que pasó en Semana Santa. A mí me preocupa muchísimo que cuando los casos ojalá comiencen a disminuir, podría ser que coincida con las vacaciones. Y ahí hay que hacer un llamado a toda la población de que en las vacaciones tenemos que mantener las medidas de protección. Tenemos que exigir que se respeten los aforos, tenemos que evitar aglomeraciones, tenemos que evitar fiestas, porque si no, otra vez va a volver a comenzar a subir la curva y otra vez vamos a tener más casos. En medio de este lapso, de estas 3, 4 semanas, un partido político tiene organizada una convención del domingo en 8, el domingo 6 de junio. Indudablemente hay que pedirle a todos los que van a participar en la organización y votando, pues que extremen las medidas porque una actividad de esa magnitud donde podrían participar 200,000 personas podría ser muy grave. Sí, don Ignacio, yo soy muy respetuoso de las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones, del Ministerio de Salud y obviamente de las decisiones internas de cada uno de los partidos políticos. Como médico, yo le recomendaría a las personas, por favor, cuídense muchísimo, pero muchísimo. Utilicen mascarilla, utilicen careta, si pueden, utilicen el alcohol en gel, eviten las aglomeraciones. Toda aglomeración, indudablemente, puede generar aumento en la tasa de contagio. El COVID es el maestro del disfraz. Cualquier persona que esté a la par nuestra podría tener COVID. Y así de duro es cualquier persona, porque hay personas que tienen síntomas, otras personas que son asintomáticos, no hace diferencia de edad, no hace diferencia de sexo, no hace diferencia de raza ni de clase social. Entonces es mejor, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y seguir al máximo los protocolos, el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de manos, son cosas muy básicas, pero si no las seguimos al pie de la letra, cualquier persona se puede enfermar y cualquier persona puede terminar en una unidad de cuidados intensivos y lo peor sería fallecer, ¿verdad? Que eso es, ya ahí ya no hay vuelta atrás. Doctor Ruiz, tenemos un gráfico que nos envió que creo que es muy importante que usted explique en detalle. Ya vamos, Jason ya nos va a poner el gráfico en pantalla. Aquí está, señor. Sí, don Ignacio. Más bien, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información. En estos momentos, a nivel de la institución, estamos tratando de hacer la mayor cantidad de pruebas posibles. En estos momentos tenemos una transmisión comunitaria del virus. Eso quiere decir que el virus está ahí en la comunidad y que hay muchísima gente enferma. Mientras más temprano se detecte la enfermedad y más temprano las personas sigan medidas como hidratación adecuada, tratamiento para el dolor, e inclusive, de ser necesario hospitalizarlos, ir al hospital, más posibilidades hay de sobrevivir. Y más posibilidades hay, si una persona se identifica como enferma, de que entonces esa persona esté en su casa y evite contagiar a otras personas. Entonces estamos estableciendo una estrategia de definición de caso de sospechoso que es muy amplia. Eso quiere decir que a cualquier persona que tenga al menos 2 de los siguientes síntomas, nosotros en la caja le vamos a realizar la prueba de COVID. Cualquier persona que tenga al menos 2 síntomas como fiebre o sensación febril, con solo el hecho de que usted sienta que tiene fiebre, dolor de cabeza, fatiga, que tenga un cansancio crónico, como cuando uno está resfriado, que uno siente que no reacciona, estado mental alterado, personas que presenten alteraciones a la hora de hablar o que se les olvide la fecha del día o el año en el que estamos, cualquier persona que presente una alteración del estado mental, escalofríos, dolor de garganta, congestión nasal, diarrea o dolor abdominal, mialgia quiere decir dolor muscular, náuseas o vómitos o debilidad general. Si usted presenta alguno de estos 2 síntomas, le vamos a realizar la prueba. Claro. O cualquier persona que presente uno solo de estos síntomas, don Ignacio: tos, falta de aire,
Disgeusia lo que significa es Mal falta de sabor en la gusto, boca. digamos, que no le sepa la comida. Anosmia, que significa que no le sirva, que no sienta el olor de la comida, o dificultad para respirar. Con solo uno de estos síntomas, o al menos dos de los que les dije anteriormente, les vamos a realizar la prueba. Estamos en estos momentos habilitando más de 55 laboratorios en todo el país para realizar pruebas de antígenos, don Ignacio. Además, tenemos laboratorios para realizar pruebas de reacción en cadena de polimerasas. Son más o menos entre antígenos y pruebas de polimerasa. Tenemos habilitados 63 laboratorios en el país. Actualmente estamos realizando 3.000 pruebas por día, pero tenemos la capacidad de realizar hasta 9.000 pruebas por día. Y eso es muy importante porque si la prueba da positiva, la persona tiene la oportunidad de acogerse a la orden sanitaria, a la incapacidad y de evitar enfermar a otras personas. Claro. Y esto va a disminuir la tasa de contagio. Entonces, por favor, si usted presenta alguno de estos síntomas, algún familiar o algún amigo, díganle que vaya a hacerse la prueba. Y si tiene algún problema a la hora de realizarse la prueba en algún centro de salud y no se la quieran realizar, por favor vaya inmediatamente a la Contraloría de Servicios, a la dirección del centro médico, a la jefatura de los servicios para que exija que se le realicen la prueba o que exija que por lo menos le revisen por qué no se la quisieron hacer. Pero queremos hacer hasta 9.000 pruebas por día y así vamos a tratar de disminuir todavía más la tasa de contagio a nivel nacional. Reiterar que estas son pruebas gratuitas que se hacen en la caja o en los EBAIS o en las clínicas. Exactamente, son pruebas gratuitas, estamos habilitando filas diferenciadas para que las personas que llegan con cualquiera de estos síntomas hagan fila y no se mezclen con las personas que consultan por otro tipo de emergencias. Hay personal capacitado, el lineamiento ya se le envió a todas las unidades, todos los directores están al tanto y la idea es hacer la mayor cantidad de pruebas posibles para que así logremos parar el contagio. Porque lo hemos dicho varias veces, esto no se resuelve en los hospitales. Esto no se resuelve en una cama. Ya cuando la persona llega al hospital y ya cuando la persona requiere una cama de cuidados intensivos, las posibilidades de fallecer o de complicarse son muy altas. Entonces, por favor, señoras, amas de casa, jefes de hogar y jefas de hogar sobre todo, porque a veces uno le hace más caso a la mamá que al papá. Exíjale a sus hijos, a sus amigos, a sus familiares, que si presenta cualquiera de estos síntomas vaya a hacerse la prueba. Claro. Y nosotros con mucho gusto se las vamos a hacer. Doctor Ruiz, corríjame usted, hace unos minutos el presidente había dado un dato que más o menos es el que yo voy a comentar. Con la llegada de las 170,000 vacunas de Pfizer hace 2 días o ayer, con las 200,000 de AstraZeneca hace 5 o 6 días, y si juntamos todas las que han llegado este mes de mayo y las que faltan la próxima semana, todo parece indicar que en mayo vamos a recibir más vacunas que en todo el tiempo que las hemos estado recibiendo desde diciembre del año pasado. Sí, don Ignacio. Mayo ha sido un mes, gracias a Dios, en el que nos han venido bastantes vacunas. Nuestra consigna es vacuna que llega, vacuna que revisamos que esté buena, eso es lo primero, y después se distribuye para aplicarla en el país lo más pronto posible. La Comisión Nacional de Vacunas tomó una decisión muy sabia, que es que ahora las vacunas la segunda dosis de Pfizer o de AstraZeneca se va a poner a las 12 semanas. Eso nos va a permitir, don Ignacio, que cada semana pongamos más vacunas, porque entonces ya no tenemos que guardar para la tercera semana, sino que lo tenemos que guardar para la semana 12 y eso nos permite liberar todavía más vacunas. En esta semana que está comenzando, bueno, ya vamos por miércoles, pero en esta semana logramos distribuir más de 230,000 vacunas para aplicar a nivel nacional. Y así vamos a seguir avanzando en el proceso de aplicación. Mientras más vacunas lleguen, más rápido las ponemos y más personas van a recibir al menos la primera dosis. Y eso indudablemente se va a ver reflejado en una disminución también de la tasa de contagio, pero no hay que confiarnos, porque nos puede pasar como en Chile, que vacunaron muy rápido, pero la gente se confió y entonces se comenzaron a enfermar más personas que no estaban vacunadas. Entonces, vean cómo ha ido cambiando el perfil de la gente que se va enfermando.
al inicio eran adultos mayores de 70 años, ahora los adultos mayores de 70 años que se enferman son menos, pero estamos en un rango de edades entre los 40 y los 60 años. Entonces hay que apostar, seguir apostando a la vacunación. Cada vez ustedes van a ver en diferentes lugares más sitios de vacunaciones masivas. Estamos haciendo alianzas con universidades, con Iglesia Católica, iglesias evangélicas, inclusive con centros comerciales para aplicar vacunas lo más pronto posible y que las personas estén también lo más cómodos posibles a la hora del proceso de vacunación. Creo que es difícil mencionar marcas, sin embargo, creo que por todo lo que ha sucedido, por todas las noticias que han trascendido en las últimas semanas, sería muy predecible, yo diría que también muy deseable, que también en los próximos 2 meses o 3, 4 semanas estemos eventualmente contando con otras vacunas que han sido probadas en su efectividad, como Johnson y Johnson, como Sputnik, como Moderna, para citar 3 casos, doctor Ruiz. Don Ignacio, todos esos análisis los realiza la Comisión Nacional de Vacunas. Tengo entendido, y este proceso lo lleva el doctor Pedro González en la comisión, sí han habido reuniones con la gente de Moderna. Tengo entendido que las empresas lo que han dicho es que por ahora no pueden abastecer fuera del mercado de los Estados Unidos, pero que en algún momento lo van a hacer. Y aquí también yo sé que hay iniciativas del sector privado, las cuales por lo menos para la institución son bienvenidas, porque el sistema de salud abarca todo, tanto el sector público como el sector privado. Y perfectamente, si el sector privado logra conseguir vacunas, nos facilitaría mucho que ellos apliquen también vacunas en las farmacias, en los hospitales privados. Yo he hablado con varios directores de hospitales privados y ellos están dispuestos a colaborar en todo esto. Lo que tenemos que hacer como país, y aquí hablo tanto sector público como sector privado, es conseguir más vacunas. Y ojalá el sector privado logre llevar a buen puerto esas negociaciones para que nos manden más vacunas. Doctor Ruiz, para terminar con lo que ya hemos avanzado y teniendo en cuenta lo que usted acaba de mencionar de el previsible aumento en la llegada de vacunas en número y en otras marcas, ¿sigue usted creyendo, siguen las autoridades de salud manteniendo que la inmunidad de rebaño con ese aproximado de un 75% de la población debidamente vacunada se pueda lograr en noviembre, diciembre de este año? Claro que sí, don Ignacio. Si las vacunas siguen llegando en buen número, nosotros tenemos la capacidad de colocarlas lo más pronto posible. Y ahí estamos nosotros, cada vez que llegan las vacunas, procesos que antes duraban hasta 3 semanas de certificación de calidad, ahora se hacen en 3 días. Y se pueden aplicar. Y mientras más lleguen, más rápido vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño. Nosotros tenemos todo planificado en la institución para que sigan llegando y para finales de noviembre, inicios de diciembre, alcanzar esa inmunidad de rebaño. Hoy, don Ignacio, salió un artículo muy interesante en el diario El País que explica que las personas vacunadas, más o menos entre un 2 y un 10%, pueden enfermarse, pero que por lo general se enferman muy leve y que a pesar de que contagien la enfermedad, la carga viral es menor. Eso quiere decir que mientras más personas hayan vacunadas alrededor de una persona que contagie, es menos probable que se enferme. Y eso da mucha esperanza, porque lo que quiere decir es que mientras más personas se vacunen, más rápido vamos a alcanzar esa normalidad y volver a vivir la vida como vida. Entonces, sí, hay que seguir apostando a eso. Nosotros tenemos todo planificado, tenemos los equipos de trabajo, solo dependemos de que lleguen las vacunas. Muy bien. Doctor Ruiz, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias a usted, don Ignacio. Y por favor, cuídense mucho. Vayan, si presentan cualquiera de esos síntomas, vayan a realizarse la prueba, por favor. Ahí vamos a estar dispuestos a realizarles la prueba. Si no se las quieren hacer en alguna unidad, inmediatamente vayan a la Contraloría de Servicios y nosotros vamos a tratar de que se les realice si cumple con los criterios. Cuídense mucho, tengamos mucha fe, mucha esperanza, mucha solidaridad de que esto vamos a salir adelante juntos entre todos. Un abrazo, don Ignacio. Igualmente, doctor, un fuerte abrazo. Gracias.